En una época de oscuridad espiritual, cuando Israel estaba sumido en la idolatría y la corrupción, un hombre se levantó para enfrentar a los reyes y desafiar a los dioses falsos. Su nombre era Elías, y su llamado cambiaría el curso de la historia. Israel, el pueblo elegido de Dios, había abandonado su alianza. Bajo el reinado de Acab, influenciado por su esposa Jezabel, se extendió el culto a Baal y a Asera, reemplazando el culto al Dios verdadero. Los profetas del Señor fueron perseguidos, y los que permanecieron fieles fueron obligados a esconderse. El pueblo estaba dividido. Muchos seguían las nuevas costumbres impuestas por el rey, mientras otros recordaban la fe de sus antepasados. Pero pocos se atrevían a desafiar el poder de Jezabel y Acab. Fue en este escenario que surgió Elías, procedente de la región de Galaad, un hombre corriente, pero con una misión extraordinaria. Elías era un profeta diferente. No venía de palacios, no vestía ropas finas, ni hablaba palabras suaves para agradar a los reyes. Su única lealtad era hacia el Señor de los ejércitos, y su voz sería la trompeta que anunciaría el juicio de Dios sobre Israel. El tiempo de la complacencia había terminado. Israel tendría que elegir: continuar en el camino de la idolatría o regresar al Dios de sus padres. Pero primero necesitaban comprender el costo de la rebelión. Y Elías sería el instrumento de esa lección. El Señor habló a Elías, enviándolo ante el rey de Israel con un mensaje que cambiaría el destino de la nación. Israel había abandonado el camino del Señor, entregándose a la idolatría de Baal y a las promesas vacías de los sacerdotes paganos. Pero Dios no se quedó callado. Elías, el profeta de Tisbe, alza su voz delante del rey y proclama: «Vive el Señor, Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, excepto por mi palabra». Las palabras de Elías resuenan por los pasillos del palacio y en cuestión de días los cielos se cierran sobre Israel. El sol abrasador quema los campos, los ríos comienzan a secarse y el hambre se acerca. Pero Elías desaparece, guiado por el mismo Dios a un lugar seguro. El Señor ordenó a Elías que se escondiera junto al arroyo Querit, donde los cuervos le traerían comida, y él bebería de las aguas que aún fluían. En el silencio de ese lugar solitario, Elías vio la mano de Dios proporcionarle todo lo que necesitaba. Mientras Israel sufría bajo el peso de la sequía, Elías encontró refugio en la fidelidad del Señor. Pero esta fue solo la primera etapa de su viaje. La prueba de su fe y la verdadera batalla aún estaban por llegar. El Señor había sostenido a Elías en el arroyo de Querit, donde los cuervos trajeron pan y carne, y el agua lo refrescó. Pero con el tiempo, las aguas cesaron. La sequía que azotó a Israel ahora llegó incluso al escondite del profeta. Y entonces la voz de Dios vino de nuevo, y dijo Dios a Elías: «Levántate y ve a Sarepta, que está en Sidón, y habita allí. He aquí, he mandado a una mujer viuda que te sostenga». Elías finalmente llegó a Sarepta. La ciudad era extranjera, gobernada por reyes que no conocían al Dios de Israel. Pero entre sus habitantes, una mujer viuda llevaba una carga invisible. Recogía leña, sin saber que su encuentro con Elías cambiaría su vida para siempre. «Te pido que me traigas un poco de agua en una vasija para que pueda beber», dijo Elías. La viuda, sin dudarlo, comenzó a buscar el agua. Pero entonces Elías hizo una segunda petición: «Tráeme también un poco de pan en tu mano». La mujer miró a Elías y dijo: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan, sino un puñado de harina en una sartén y un poco de aceite en una tinaja. Y he aquí, recojo 2 astillas, para que entres y las prepares para mí y para mi hijo. Comeremos y moriremos». Elías le dijo: «No temas,
Ve y haz conforme a tu palabra, pero primero hazme una pequeña torta y tráemela, y luego la harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la sartén, ni se acabará el aceite en la tinaja, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Tal como Elías profetizó, no se acabó la harina y no se acabó el aceite. Durante los largos días de sequía, Dios sostuvo esa casa, proveyendo lo necesario para que sobrevivieran, pero el Señor aún probaría la fe de esta mujer. Se avecinaba un desafío mayor, algo que sacudiría su corazón y la llevaría a presenciar el poder de Dios como nunca antes. Durante días, la viuda y su hijo vivieron bajo la provisión milagrosa del Señor. El pan nunca faltó y el aceite continuó fluyendo. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una tragedia que pondría a prueba la fe de la mujer una vez más. El hijo de la viuda cayó gravemente enfermo. Sus fuerzas fueron decayendo hasta que finalmente no pudo resistir. El lamento de la mujer resonó por toda la casa. Con el corazón destrozado por el dolor de la pérdida, la mujer, abrumada por el dolor, miró a Elías y dijo: ¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? Has venido a mí para recordar mi iniquidad y matar a mi hijo. Elías, profundamente conmovido, tomó al niño en sus brazos y subió a su habitación. Lo acostó en su cama, se arrodilló y clamó al Señor. Elías se postró sobre el niño 3 veces y clamó al Señor con toda su alma: Señor, Dios mío, te ruego que dejes que el alma de este niño vuelva a entrar en él. Y el Señor escuchó la voz de Elías. El niño abrió los ojos, recuperó la respiración y la vida volvió a llenar su cuerpo. Elías entregó el niño a su madre y le dijo: Mira, tu hijo vive. Y la mujer respondió: Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdadera. El milagro de la resurrección no fue solo una demostración del poder de Dios. Fue una prueba de que el Señor no abandonó a quienes confiaban en Él. La fe de esa mujer se transformó y su hogar se convirtió en un testimonio vivo del poder divino, pero la sequía continuaba. Israel aún no se había arrepentido, y Elías sabía que su siguiente paso le conduciría a uno de los momentos más difíciles de su vida. Se acercaba el día del enfrentamiento con los profetas de Baal. Había llegado el momento del enfrentamiento. Durante años, Israel se había extraviado, siguiendo a los dioses falsos traídos por Jezabel. Pero ahora, en la cima del Monte Carmelo, el Señor mostraría su soberanía. Elías, el único profeta fiel, se enfrentaría a los sacerdotes de Baal ante todo el pueblo. Elías habló al pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo cojearéis entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si Baal es un Dios, seguidlo. Pero nadie respondió una palabra. Dadnos 2 toros, dijo Elías. Elegid uno. Preparadlo sobre la leña, pero no encendáis fuego. Yo prepararé el otro y tampoco lo prenderé fuego. Entonces invocaréis el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda con fuego, ese será Dios. Los profetas de Baal invocaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Gritaron, bailaron alrededor del altar y clamaron: «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo voz, ni respuesta, ni fuego. Entonces Elías, con tono de ironía, dijo: «Grita fuerte, porque Él es Dios. Quizás esté meditando, o ocupado, o de viaje, o quizás esté durmiendo y necesite que lo despierten». Cuando llegó el momento del sacrificio, Elías se acercó al altar y oró: «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, muestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas según tu palabra. Respóndeme, oh Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que tú les devolverás el corazón». Al ver esto, todos cayeron rostro en tierra y clamaron: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». La victoria en el Monte Carmelo no trajo paz a Elías.
Al contrario, despertó la ira de una mujer despiadada. Jezabel, la reina fenicia que introdujo el culto a Baal en Israel, no aceptaría la derrota sin venganza. Que los dioses me hagan lo mismo, y más aún, si mañana a esta hora no hago tu vida como la de uno de los profetas que mataste. Elías huyó para salvar su vida. Dejó atrás Samaria y corrió hacia el desierto de Beerseba, al sur de Judá. El profeta, que se había enfrentado solo a 450 hombres, ahora se encontró destrozado por el miedo y el cansancio. Después de un largo viaje, Elías ya no podía soportarlo. Su corazón estaba apesadumbrado, su alma estaba turbada. El profeta que había desafiado a reyes y dioses falsos ahora estaba postrado ante Dios, pidiendo una sola cosa: «Basta, oh Señor, ahora quítame la vida porque no soy mejor que mis padres». Pero el Señor no abandonó a su siervo. En medio de la desesperación, un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías comió y bebió y se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor lo tocó por segunda vez y le dijo: «Levántate y come, porque tu camino será muy largo». Fortalecido por los alimentos, Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Allí tendría un encuentro que cambiaría su comprensión del Señor y de su misión. Durante 40 días y 40 noches, Elías caminó hasta el monte Horeb, el mismo monte donde Dios había hablado con Moisés siglos antes. Pero ahora, Elías no estaba allí para recibir mandamientos. Estaba allí en busca de una respuesta, en busca de sentido a su misión. Entonces vino palabra del Señor a Elías, diciendo: «¿Qué haces aquí, Elías?» Texto Padrán Wick. Elías respondió: «He tenido celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado, y buscan quitarme la vida». El Señor ordenó a Elías que saliera de la cueva y se presentara ante él. Y tan pronto como Elías obedeció, algo extraordinario comenzó a suceder. Primero vino un viento fuerte que desgarró las montañas y quebró las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Entonces hubo un terremoto que sacudió la tierra. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, vino un fuego que consumió todo alrededor, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del incendio, vino un silbido suave y silencioso. Elías se dio cuenta de que Dios no se revelaba solo en grandes manifestaciones de fuerza. El verdadero encuentro se produjo en el silencio. En el momento más íntimo y personal, Dios le habló no a través de la tormenta, sino a través de la paz. Y Dios habló otra vez a Elías: «Vuelve por tu camino al desierto de Damasco, y cuando llegues allí, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás como profeta en tu lugar». Elías bajó del monte Horeb con el corazón renovado. Había visto el poder de Dios y había aprendido que el Señor no solo estaba en los grandes signos, sino también en el silencio de la fe. Ahora partiría para ungir reyes y elegir a Eliseo, quien continuaría su misión. Elías bajó del monte Horeb con un nuevo propósito. Su misión aún no había terminado. Dios le había ordenado ungir reyes y elegir a Eliseo, hijo de Safat, como su sucesor. Y así, guiado por la palabra del Señor, Elías salió a su encuentro sin explicaciones, sin discursos, solo un gesto, el manto profético, símbolo de la transferencia de autoridad. Eliseo, sorprendido, inmediatamente detiene su trabajo y siente algo diferente. La llamada de Dios lo había alcanzado. Eliseo dijo: «Déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré».
Eliseo sacrificó los bueyes con los que trabajaba, quemó el arado y distribuyó la carne al pueblo. Estaba dejando todo atrás: su pasado, su seguridad, su antigua vida, todo consumido en el fuego del compromiso con Dios. Acab, el rey que se volvió contra Dios, estaba a punto de cosechar lo que había sembrado. La palabra del Señor, anunciada por Elías, había sido clara: su reinado terminaría en ruina y su descendencia sería cortada de la tierra. Y murió Acab, y la sangre que manaba de su carro fue lamida por los perros, tal como Elías había profetizado. Jezabel, la reina que sedujo a Israel con su idolatría, ahora enfrentó su destino. En su arrogancia se pintó los ojos, se arregló el cabello y miró por la ventana, como si todavía tuviera poder sobre su fin. Tírala al suelo. Más tarde, cuando fueron a enterrar el cuerpo de la reina, solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros habían devorado el resto, cumpliendo la profecía de Elías. El tiempo de Elías en la tierra estaba llegando a su fin. Sabía que el Señor lo llevaría, y su última misión fue preparar a Eliseo para continuar la obra profética. Juntos pasaron por Gilgal, Betel y Jericó, visitando a los hijos de los profetas, quienes ya intuían lo que estaba por suceder. ¿Sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor de la cabeza? Sí, lo sé, cállate. Cuando llegaron al Jordán, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, y se dividieron para que los dos pasaran en tierra seca. Entonces Elías dijo a Eliseo: «Pídeme qué quieres que haga por ti antes de que me quiten de ti. Ruego que me sea dada una doble porción de tu espíritu. Habéis pedido algo difícil, pero si me veis cuando me quiten de vosotros, os será hecho. Pero si no me veis, no os será hecho». Y aconteció que mientras caminaban y hablaban, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Y Eliseo gritó: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo». Entonces Eliseo tomó el manto de Elías que se le había caído y volvió al Jordán. Se paró junto al río, tomó el manto, golpeó las aguas y dijo: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Los discípulos de los profetas dijeron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo».